El mail de contacto, usted ya sabe si nos quiere escribir, es porqueprograma@gmail.com. Y estamos charlando sobre, nos dé la excusa para hablar de nuestra realidad en las ciencias, en la educación, etcétera. Este libro que se publicó como un punto en una experiencia Argentina 2030, que son 100 políticas que se les encargó escribir a 100 personas sobre políticas posibles para esa Argentina del 2030. Ojalá algún día pudiéramos pensar realmente a mediano y largo plazo y se comprometiera mucha gente, porque si no es como esfuerzo. Aunque Galo, vos decías que lo que fue el diálogo sobre ciencia, eso sí funcionó y siguió. Digamos, sí. Somos capaces también de hacer esto y tomémoslo como ejemplo, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito vos tu experiencia? Primero, ¿por qué elegiste la nanotecnología y de qué se trata? Pensá que muchos de los que pobre gente, los oyentes de domingo. En un minuto, Gabriel, por favor, no te excedas. Nanotecnología en un minuto. En medio minuto, va. Bien. La nanotecnología es como la tecnología de información y comunicaciones y como la biotecnología, una de las tres patas, digamos, de por ahí la neurociencia que está apareciendo ahora. Son como las tecnologías de uso general sobre las cuales se van a cimentar las tecnologías del futuro. Y hoy en día utilizamos nanotecnología en un montón de dispositivos, en nuestros teléfonos celulares, en los automóviles, en raquetas de tenis, etcétera. Básicamente, nanotecnologías son tecnologías basadas en nuestro dominio de la materia. Nosotros usamos materiales, usamos la madera, el metal, desde hace siglos, desde hace milenios, pero resulta que cuando los metales son pequeños, los materiales, perdón, son pequeños, del tamaño de algunos nanómetros. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, es una unidad pequeña de longitud. Un pelo tiene 60.000 nanómetros de ancho, más o menos, para que tengan una idea. Cuando los materiales tienen esa escala de tamaños, las propiedades se vuelven diferentes y dependen del tamaño. Ejemplo clásico, el oro. El oro es un metal dorado brillante que funde a 1060 grados. Cuando uno corta en pedacitos el oro o lo lima, etcétera, sigue siendo dorado, sigue conduciendo la electricidad y decimos que sus propiedades son inmutables. Son esas propiedades que llamamos en cualquier curso básico las propiedades intrínsecas o las propiedades intensivas. Son las propiedades que hacen al material. Y fuimos muy felices con eso durante milenios. Ahora bien, cuando el oro tiene 5 nanómetros de diámetro, imagínense una particulita chiquitita, de algunos miles de átomos de oro nada más, el oro tiene un color rojo. Y ya no funde a 1000 grados, funde a 600. Y ya no es brillante porque es transparente. No, es transparente. Transparente. Claro, entonces es un liquidito rojo transparente, una suspensión de partículas doradas. Entonces, ¿qué pasa? Cambia todo. Las propiedades cambian con el tamaño, cambian con la escala. Y se pueden manipular, manipulando el tamaño de la materia. Lo cual es como, imagínense ustedes, al eje de propiedades de la materia le agregamos más dimensiones. Claro. O sea, si nosotros usamos el oro para hacer un circuito electrónico, o el cobre, o lo que sea, bueno, ahora además tenemos que si nosotros, además de variar el material, variamos el tamaño o la forma, le damos nuevas propiedades patentables. O sea, imagínense la revolución industrial que eso significa. ¿Para qué, por ejemplo, el oro? ¿Para qué se usa? En el test de embarazo. Esa lineita violeta que aparece en el test de embarazo son... ¿Te dice algo, Pablo? ¿Viste? Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Querés comunicarnos? Había comunicado. Felicitaciones. Muchas gracias, así es. Sí. Por ejemplo, los test de embarazo comunes que se venden en las farmacias son partículas de oro de un rojo muy pálido que al unirse forman una partícula más grande que tiene un color violeta muy intenso. Eso significa un montón de trabajo de usar biotecnología de anticuerpos combinado con partículas, etcétera. Pero eso es nanotecnología aplicada a la vida diaria. Los autos también tienen partículas pequeñas que descontaminan los gases de escape y así siguiendo. Ahora, lo que se puede hacer de aquí en adelante es inmenso. Claro, no lo voy a describir porque me pasaría todo el programa, pero... pero ahora te das cuenta porque hay tantos artículos sobre ciencia, ¿no? Claro. O sea, la potencialidad de cada uno de estos capítulos es enorme. Es interesante, enganchando con lo que dice Galo, vos en el prólogo, Eduardo, pensás la visión de país, la construcción de una visión como un tapiz de ideas
en 4, digamos, estructurado por 4 hilos, 4 ejes. Uno de ellos, y estaría bueno por ahí que lo amplíes, es la cultura de la curiosidad. ¿A qué te referís puntualmente? No, bueno, es una forma simple, y un poco utilizando algunas cosas que están en el libro, es una forma simple de pensar la cultura del conocimiento en el fondo, porque la curiosidad es lo que te mueve a aprender, y al final del día nosotros llamamos economía del conocimiento a un proceso productivo que está básicamente basado en nuevos aprendizajes. Entonces, si vos querés que la gente que ingrese al secundario, que salga del secundario e ingrese a la universidad, sean creativos, más que mandarle un curso de creatividad, lo que tenés que hacer es alimentarle la curiosidad y darle elementos después para saber cómo saciarlo, pero alimentarle la curiosidad. Vos pensalo, te lo pongo desde el punto de vista económico. Pensá que en el futuro muy probablemente la idea del trabajo asalariado de convenio de 8 a 5 desaparezca en muchos años, o que vaya, como ha sido el caso en los últimos años, cayendo en la proporción de los trabajadores que representa. El resto están más por las suyas, y ese por las suyas puede ser un trabajador independiente precarizado, o puede ser un tipo que aprovecha la creatividad y su propia versatilidad para saltar, para ir corriendo detrás de esa rotación de demandas que va a tener el mercado laboral. La curiosidad ahí te ayuda también. Entonces, o sea que no es una mera expresión retórica. Me parece que la forma en que uno tiene que empezar a enseñar a nuestros jóvenes futuros trabajadores, y la forma en que tenemos que pensar el país como un país premium y no como un granero del mundo, las dos están atadas por este concepto de innovación y creatividad asociado a la curiosidad. Vos sabés que cuando yo elegí el nombre de este programa, que se llama ¿Por qué?, la verdad que daba vueltas, y con Pablo le dimos vueltas a no sé cuántos nombres, porque para ser originales cuesta. Eso es imposible. Imposible. Pero se da que me voy de vacaciones con una amiga a Mar del Plata, caminando, una señora o señorita me reconoce, tenía una pequeña radio, me invita a ir. En realidad yo no tenía muchas ganas, mi amiga me estimula. Yo acababa de sacar el libro Eran humanos, no héroes, y ella quería hablar sobre el libro. Bueno, dije, está bien, hacemos un paréntesis, vamos. Y era un estudio chiquito. Yo en general le doy reportajes a las radios del interior y radios chicas porque sé que hay gente que las pasa por alto, ¿no? Pero bueno, me encuentro con que la señora nos presenta un historiador, tiene mi libro frente a ella y empieza a hablar del libro sin haberlo leído. No hubo un porqué, ni por qué escribiste este libro. Y al pobre historiador no le dejó abrir la boca. Entonces yo no me acuerdo cómo se llama el programa y no sé. Pero cuando salí le dije a mi amiga, ya sé cómo se va a llamar el programa. ¿Por qué? Si vos tapás el por qué como padre o docente. Bueno, justamente Eduardo y vos me dan el pie para decir lo importante que es pensar un cambio en la educación. Porque precisamente el modelo tradicional de la educación no se basó en la incentivación de la curiosidad, sino más bien en la anulación, ¿no? Cuando tenés la observación de los chicos chiquitos, el por qué es permanente y es enloquecedor a veces, ¿no? Así ¿Por es. qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, en la escuela, cuando los chicos están en la primaria y preguntan por fenómenos de la vida cotidiana, bueno, dicen, bueno, es como si dentro de 5 años en la materia de geografía vos te vas a enterar o te van a dar la respuesta de tu por qué de ahora cuando tenés 7 años. Espera. Entonces, el mundo en que se avecina es un mundo que requiere un chico curioso, incentivar la curiosidad y utilizar ese elemento de la curiosidad como elemento educativo. Entonces, tenemos que caminar mucho. Lo importante, y lo que vos me preguntaste al principio, ¿por qué? Bueno, mi mamá me decía, si a esta la dejan seguir preguntando, no sabía cómo taparme la boca. De este libro es que se plantea el futuro, se plantea hacia dónde vamos, el mundo que va a venir,
Y los argentinos estamos permanentemente anclados en preguntarnos por lo que pasó y por qué no pasó lo que creíamos que tenía que pasar. O porque nos pasó lo que nunca nos debió haber pasado. No, nunca nos debió pasar. Nunca sabes si te debió haber pasado o no. En realidad, tu Bueno. presente es el fruto de tus decisiones pasadas. Así es. No hay muchos accidentes. Pero Hay tantas Argentinas paralelas a las que les va mejor. Ya entramos en terreno ¿Cómo? de Philip Dick. Esa es la ficción. pero sí es cierto que por lo menos en determinadas disciplinas el preguntarse por el futuro no está presente. Sino que en educación, y creo que en las universidades también, hay una permanente recreación de lo que ya pasó. Un ejemplo son justamente lo que me señalabas de las políticas de las becas, ¿no? Bueno, tenemos becas desde hace mucho tiempo. Sí. Nos hemos preguntado qué resultado dan las becas. y No hay seguimiento. No hay seguimiento. Bueno, ahí yo te podría poner una luz positiva, porque a mí me consta, de hecho estamos tratando de ayudar en eso, que hay una voluntad del Ministerio de Educación de hacer una buena evaluación de este sistema de becas para entender un poco qué funciona y qué no. O sea, por primera vez creo que hay conciencia de que tenemos que, aparte de poner las políticas y anunciarlas, implementarlas, tenemos que evaluarlas. O sea, que ahí sí creo que hay un avance, aunque sea en la voluntad. Igual evaluarlas lleva tiempo, pero por lo menos vamos a saber si funcionan o no, cosa que no es lamentablemente tan usual en la Argentina. No está presente. Las políticas no Claro. se evalúan. ¿Y qué continuidades y rupturas respecto de años anteriores observan en el sistema educativo, científico? Vos, Galo, contaste que participaste en una experiencia años atrás, pensar una visión de país en cuanto a la ciencia. Si a mí me preguntaran, yo lo digo en mi artículo, ¿no? Para mí el problema central todavía que no hemos resuelto es integrar al sistema científico para que para que ayude a solucionar los problemas del país desde una visión básica del científico. Tomar datos de la realidad, analizarlos, modelarlos, tratar de entender y tratar de predecir, eso es algo que ningún gobierno ha hecho en los últimos años con calidad. Siempre en algún momento dice, estos datos no porque estigmatizan, estos datos no porque nos dan mal, esto no porque perjudica a este sector que nos va a hacer un lío. Entonces, ¿qué podés usar para hacer avanzar las cosas, para poder optimizar? Ahora, Entonces, acá hay una cuestión. para mí la cuestión central es a poner el aparato de ciencia argentina, digamos, el sistema de ciencia argentina, al servicio del país, y no que considerarlo simplemente como un adorno, considerarlo como algo integral. Cuando, por ejemplo, este año ha habido un problema, fines del año pasado, ha habido un reclamo generalizado porque entra menos gente a la carrera de investigador de CONICET. Sí, entra menos gente, pero tengas en cuenta que hay que seleccionar a la gente a la cual le vas a dar un cargo permanente, CONICET es un cargo permanente, en el sistema científico. Tenés que seleccionar a los mejores. Yo me he trenzado con personajes que han tenido roles que decían, no, pero tiene que entrar mucha gente. No, tiene que entrar una parte seleccionada. Y quienes no entren pueden ocupar otros roles. En una de las mesas que hemos tenido de ciencia y tecnología, recuerdo que en la Municipalidad de Rosario querían poner, esto es una anécdota, pero creo que va al caso, querían poner un seguimiento hecho por sociólogos profesionales, querían poner un departamento que siguiera la evolución de determinados comportamientos de determinadas poblaciones y su relación con el narcotráfico, para implementar políticas antinarcotráfico. No encontraban gente que lo quisiera hacer. No tenían personal formado, sociólogos, politólogos, antropólogos, que pueden armar un equipo de trabajo serio para hacer políticas serias. No había. ¿Cómo que no hay? Parece que estaban todos en el CONICET. No encontraban. Bueno, pero por eso, pero la gente no por ahí están todos en la sabe. Ciudad de Buenos Aires. Hay un Por ahí problema están todos en también la ciudad. regional. Entonces, ese es un problema. ¿Cómo vas a diseñar tu sistema científico para que ayude al país? Pero Rosario tiene... Rosario, de hecho, la universidad está muy cerca. Sí, mucho bueno, más cerca de la ciencia pero, que en- sí. pero no conseguían. Sí, Esa es llama una la atención. anécdota Sí. simple. Y en muchos lugares te encontrás que no tenés gente formada. No, lo que sí es que el sociólogo
sofisticado y capacitado también puede ser, incluso puede ser más valioso en alguno de estos roles que en la producción académica pura y simple. Por supuesto. O que puede combinar O sea, las dos. en que faltan recursos humanos de alta calificación, creo que todos lo tenemos claro. Pero esos recursos humanos no pueden quedarse solamente dentro de el CONICET, porque no todos podemos, no podemos hacer crecer el CONICET indefinidamente. Además, las políticas de las universidades, las políticas de las instituciones también tienen que tender a tomar investigadores y variar un poco Bueno, ahí ha su habido paleta, siempre ¿no? un problema, ¿no? En Sí. cuanto a determinadas universidades privadas que no estimulaban o que no estimulan la investigación. Pero está cambiando, ¿eh? No es Ahora el caso, cambia. no es, No, no es el ahora está caso, cambiando. tengo que aclarar, de la Universidad de Itela. porque- No, está cambiando, Vos pero ves eso muy era buenos una grupos de tradición. investigación Sí, en pero IDOA, en Ditela, además Sí, una sí. idea de la ciencia encerrada en sí misma, ¿no? Eso es La idea del CONICET, donde la exigencia fundamental es hacer papers y publicar papers, bueno, allí debería haber también otro tipo de propuestas que hagan que quienes hacen ciencia tengan otro contacto con las exigencias del país y las necesidades del país. Lo que vos describís para este caso de Rosario, lo podría decir yo para el caso de implementar políticas innovadoras en materia educativa. Vos lo que te encontrás es gente súper preparada, pero para hacer bien lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Ahora, no encontrás gente, o muy poca gente, capaz de pensar una práctica Diferente. educativa diferente. ¿Mm? Y también los que están pensando en el futuro, a veces estamos pensando muy en una sola línea, la leo a Melina en el texto y digo, bueno, al final decimos lo mismo. ¿Que Melina? Melina Furman. Bueno, la verdad es que sí falta ese recurso de mirar al futuro y de mirar las problemáticas del país y sentir el científico que lo que tiene que hacer es pensar una alternativa para esa problemática. Además me parece que en muchos casos, y no está mal que uno mire otros países y demás, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, etcétera, etcétera, Francia. Al mismo tiempo, aún con esa mirada, hay que tener conciencia de dónde estamos y de qué bienes ya adquiridos tienen esos países y a nosotros cómo nos falta pedazos. Es decir, me parece que falta imaginación para suplir desde acá lo que, bueno, y hasta admitir las diferencias de características. No, pero lo que tenés que hacer sociales. es adaptar. Lo que tenés que hacer es adaptar. Vos cuando importás tecnología, la adaptás al uso local. Cuando importás modelos, o sea, pilotos o experiencias Tenés de que otros tomar países, en los tenés que cuenta. adaptar. Es difícil tener un balance en esos enfoques, porque en general uno tiende a pensar cuando tiene un problema en la solución, como si hubiera una simple y redonda, o el modelo. Y en realidad lo que es generalmente más conveniente es ver qué funciona y por qué funciona en otros lugares y ver si lo puedes adaptar. O sea, nosotros hablamos de economía del conocimiento, de país del conocimiento, y nos comparamos con Israel, y si miramos la formación de nuestros estudiantes y trabajadores, estamos muy lejos. ¿Significa que no tenemos que ir hacia la economía del conocimiento? No. Significa que tenemos que ver cómo acortamos las distancias para que esa diferencia de recursos se achique, y en el interín tenemos que hacer otra cosa, porque en el interín nos vamos a quedar Mientras cortos. tenés que seguir viviendo. Entonces tenés que hacer un mix de cosas que vas tomando de diferentes lados y combinarlos más o menos de manera que se adapte a lo que son tus recursos. Me parece que es un poco el enfoque. El modelismo es una forma fácil de salir del paso cuando te preguntan qué hacer, pero me parece que no te lleva muy lejos. Animarse a mover fronteras no es solamente desde los alumnos, cabe también para los investigadores desde ya. Miren, como decíamos, yo decía al principio y me parece y lo mantengo, ¿no? Somos una casta muy conservadora en las universidades y el claustro académico. Sin ir más lejos, yo cursé el plan de química en 1987 y se está haciendo el plan de química 2017. La química en 30 años cambió brutalmente en muchos aspectos.
Y cuando uno mira lo que se hizo Bolonia mediante en Europa, mismo el sistema norteamericano, el israelí, cualquier sistema que funcione es muy diferente al nuestro, que es mucho más tradicional, mucho más enciclopedista, en lo que es una ciencia básica. Y yo veo que el plan 2017 es el plan 1987 con Retoques. algunos retoques menores que no perjudican a los profesores que en 1987 eran ayudantes. Entonces, es una cuestión de castas, no una cuestión de mejorar y optimizar. Estamos personalizando demasiado las decisiones en beneficios de castas o sectores. Y eso, bueno, eso es seguro. Vos decís que también en eso somos poco competitivos. Yo creo que no somos demasiado conservadores en muchos aspectos, en son universidades resistencias grandes. naturales. Universidades grandes. Lo de Bolonia en Europa también tuvo resistencias Sí, por supuesto. y Mucho. tuvo Claro. marchas y contramarchas. En España volvieron para atrás con lo de 3 años. De Bolonia hay que aclarar que es un acuerdo entre los sistemas educativos europeos de pasar a un modelo de 3 años de grado más 2 de posgrado en la mayoría de los estudios de educación superior. Se implementa de manera variada y yo he seguido la experiencia de España a través de Hugo Yuri, que es el rector de la Universidad de Córdoba, que estaba tratando de impulsar esto para acá. Y la elección de España era: no vayamos tan rápido porque chocamos con una pared y vamos para atrás. Quiero decir, cuando uno trata de seguro. hacer un cambio institucional, a veces hay que buscar las diagonales con bastante criterio, porque en todos lados vos tenés resistencias. Pero no tenés que perder de vista a dónde querés llegar. Entonces, estoy con vos en que al final tenés que dar varios pasos. Entonces, estás muy por atrás. Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, ¿no? Y con la dificultad entonces de implementar los cambios, porque yo creo que la Argentina, las políticas en la Argentina han estado orientadas totalmente a lograr la gobernabilidad y que esa gobernabilidad se construye con la articulación de intereses, ¿no? Y entonces las políticas resultan de esa articulación de intereses y no tienen un objetivo que vaya más allá o que sea diferente de los intereses de las partes, digamos. Y entonces cuando en educación vos pensás un cambio, lo primero que te dice, no, pero tenés que consultar a estos y tenés que ver a los otros y los de aquí y los de más allá. Y entonces, si haces eso, el resultado es lo que decía recién, bueno, lo una mismo que mezcla hace de 30 refrito. años, pero un poquito Ajustadito. Sí. Bueno, se termina el tiempo. Quería preguntarte, este libro, 100 políticas para la Argentina del 2030, ¿está a la venta en librerías? No. Y te aclaro por qué. No, básicamente, te digo, es gratis. Es un libro gratis. Está disponible en la página de Argentina 2030. Es argentina2030.gov.ar. Y hay algunos ejemplares que hicimos. Argentina 2030.gov con B larga. Con B larga. .ar. Y ¿por qué no está a la venta? Bueno, porque era un esfuerzo en donde los autores contribuyeron de manera gratuita, era un esfuerzo impulsado por un programa del gobierno, no queríamos que nadie viniera y nos dijera, bueno, que hubiera una transacción económica detrás, entonces finalmente decidimos no hacerlo, pero sí es cierto que no solo se puede descargar el PDF, sino que en breve se va a poder descargar el Mobi y el EPUB, que son los que se usan para el Kindle, o sea que es un libro gratuito. Pero ahí ese volumen que tenés vos son los volúmenes que hicimos de cortesía para los autores y para algunos representantes y referentes nacionales. Bueno, y los dejamos. Estuvieron con nosotros, les recuerdo, Guillermina Tiramonti, Eduardo Leville Yati, Galo Soler y Lía. Y la verdad que se nos hizo corto como siempre. Será hasta el próximo domingo. Los saludamos tanto Claudio Acevedo, Pablo Marmorato y yo. Y quédese aquí en la Radio Ciudad, porque ustedes ya saben que viene un programa que vale la pena, que es Presente, Pasado y Futuro con Gustavo Mura. Hasta el próximo domingo.